P.I.X. Produce Idol Go to World is Good Society. Es un grupo idol japonés formado en 2020 y producido por Purlui. El 6 de enero de 2020, Purlui anunció en Twitter que celebraría su 10º año como idol, fundando su propia compañía, llamada Purpurland, y produciendo una nueva unidad de la que también sería miembro. El CEO de WAC, Watanabe Yunosuke, también invertiría en la formación del grupo. Mientras se desarrollaba el grupo, se le dio el nombre temporal de Idol Kenkyū. Las entrevistas de audición se llevaron a cabo en la sede de WAC el 2 de febrero, para mujeres de 18 a 29 años. Durante el proceso de audición, Purlui mantuvo un blog diario en su canal personal de YouTube, donde habló sobre su progreso en la formación del grupo. El 29 de febrero, las audiciones se abrieron nuevamente, después de que una de las ganadoras de la audición renunciara antes del debut debido a problemas familiares. El grupo estaba programado para grabar su video musical debut el 3 de marzo e invitó a los fanáticos a participar en la filmación. Sin embargo, esto se pospuso debido a la pandemia de COVID-19, que provocó límites impuestos por el gobierno a los eventos públicos. Cuando la mayor parte de Japón comenzó a aislarse del brote a principios de abril, Purlui reveló en Twitter que ella y las demás miembros del grupo vivían juntas. También les dio a los fanáticos su primer vistazo de la nueva unidad, una foto de las miembros en un apartamento, de espaldas a la cámara y con las caras censuradas. En los días posteriores, Purlui publicó más fotos con rostros censurados, identificando primero a la miembro censurada en color azul como Ao-chan. A las otras miembros se les dieron emojis de corazón con varios colores en lugar de nombres, hasta el día siguiente, donde a todas se le dio nombres femeninos japoneses correspondiente a un color. La excepción a esto es Pink, cuyo nombre era color rosa en inglés. El 19 de abril finalmente se dio a conocer el nombre del grupo, P.I.X, y su formación inicial, con las miembros Purlui, Umi, Chiyo-P, Bam Bam y Shelmi. Debutaron con su primera canción Kicks en YouTube el mismo día, y su álbum debut Halo P.I.X fue anunciado para el 1 de julio. Inmediatamente después de su revelación inicial, P.I.X anunció una campaña web llamada I Hate P.I.X. Durante esta campaña, las miembros de P.I.X recibirían un nuevo desafío todos los días, hasta llegar a 100 desafíos en total. Todos estos desafíos se transmitirán en vivo y se lanzarán nuevas canciones según la cantidad de desafíos que completen. El razonamiento de Purlui para el desafío fue que quería que las miembros amaran tanto a P.I.X que comenzaran a odiarlo. El 1 de mayo, P.I.X lanzó un proyecto de financiación colectiva en Campfire para ayudar a apoyar al grupo, alegando que el bloqueo del coronavirus impedía que el grupo ganara dinero a través de los medios normales de las idols, como espectáculos en vivo y ventas de CD. A cambio, los fanáticos que respaldaron la campaña recibirían canciones de Halo P.I.X antes de que se lanzara. El 25 de julio, P.I.X realizó su debut en vivo, titulado Hajimemashite, P.I.X Des. リハーサルよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。A fines de septiembre, P.I.X anunció su seguimiento de Halo P.I.X, una obra extendida titulada Five Kill Stars. Five Kill Stars se lanzará el 16 de diciembre.
グしよう我々の耳だない恥じらいなんて捨ててきたどんな時代もどんなステージでも振り切ってやれそれで全てを照らせビジャスターだ2021. 4 días antes de su Great Muscle Tour, el 27 de marzo, P.I.X intentó un desafío de acondicionamiento físico llamado Muscle P.I.X, con pesas de 8 kilogramos en manos y pies, con UMI reducida a 5 kilogramos debido a una lesión. Todas las miembros realizarían entrenamiento muscular en vivo en YouTube todos los días a las 9 p.m, bajo la guía de un entrenador muscular calificado. Sin embargo, este truco finalmente obstaculizaría a P.I.X, ya que un día antes de que se comenzara la gira, las 2 primeras fechas se cancelaron repentinamente y el desafío Muscle P.I.X terminó prematuramente, debido a que UMI recibió más lesiones durante el entrenamiento. UMI hizo una pausa de P.I.X, ya que Muscle P.I.X agravó una lesión a largo plazo de la que se estaba recuperando. El 13 de abril, P.I.X anunció que UMI ya no era miembro, en parte debido a sus heridas y en parte por desacuerdos sobre la dirección del grupo. P.I.X lanzó su sencillo debut Taco el 21 de abril. Durante el final de su gira Muscle P.I.X el 28 de abril, P.I.X reveló su segundo sencillo, Visitor. El 6 de junio, P.I.X anunció que realizarían audiciones para nuevos miembros. Durante su concierto sorpresa Naked Born Naked Die, realizado el 2 de septiembre, P.I.X presentó una nueva miembro y una nueva canción, también llamada Naked Born Naked Die. La nueva integrante, que también apareció en el video musical de Naked Born Naked Die, no recibió un nombre y su rostro quedó oculto por una máscara de cerdo, hasta el 18 de septiembre, cuando se reveló como Kim Chan. Durante el debut oficial de Kim Chan, P.I.X también anunció que lanzaría su segundo álbum en el futuro. Más detalles sobre el álbum se dieron a conocer el 25 de octubre, con el nombre oficial de Juicy.
En Halloween, la nueva miembro Kim Chan se embarcó en un maratón de 100 kilómetros. La carrera fue transmitida en vivo. 2022. El tercer sencillo de P.I.X, Chisana Sakebi, fue lanzado el 30 de marzo. El 9 de mayo, P.I.X anunció su debut en un sello importante y sus últimos 2 sencillos independientes, los cuales se lanzarán el 13 de julio. Para determinar la dirección que tomaría P.I.X en el futuro, cada sencillo sería producido por un equipo diferente. Team Indie, Team Purple Land, que sería Purlui, Ryan B, Meti, Kamiya Saki y otro personal de Purple Land, y Team Major, el equipo de producción del sello principal anónimo. Luego los fanáticos pueden votar por su sencillo favorito y el equipo ganador producirá el debut de P.I.X en el sello discográfico. El 6 de junio se hicieron públicos los títulos de ambos sencillos, Burning Pride y Buta Hankotsu Seishinron. Ambos sencillos, Burning Pride y Buta Hankotsu Seishinron, fueron lanzados el 13 de julio. El 22 de julio, P.I.X realizó una transmisión en vivo para determinar los resultados del voto popular. Durante la transmisión se dieron una serie de revelaciones sobre la competencia. El sello principal con el que firmaría P.I.X sería Ariola Japan, una subsidiaria de Sony Music. Burning Pride fue producido por Team Purple Land y Buta Hankotsu Seishinron por Ariola Japan. Finalmente, Burning Pride ganó el voto popular, lo que significa que el equipo Purple Land se encargaría del debut de P.I.X en un sello discográfico importante. P.I.X anunció su sencillo debut en un sello importante, Makena Baby, el 2 de octubre, con su cara B Mashimuri Game, que se lanzará digitalmente el día siguiente. Mo しんどいマジ無理ゲーどっち行ってもエネミーマジ無理ゲーどっち来てもエネミー 2023. El año de P.I.X comenzó con el lanzamiento de una nueva grabación de la canción Kumanbachi no Dokuhaku como descarga digital gratuita en Ototoi el 1 de enero. Makena Baby fue lanzado el 11 de enero. Poco después anunciaron que su segundo gran sencillo, Boo Shoot, sería lanzado el 12 de abril. Del 19 de abril al 27 de mayo, la miembro y productora de P.I.X, Purlui, hizo una pausa para recibir tratamiento por nódulos vocales. La semana siguiente, Chio P también anunció que haría una pausa. Sin embargo, el 10 de mayo, Chio P anunció que dejaría P.I.X por completo en la presentación del 27 de mayo, citando una falta de motivación para continuar. Y esto fue la historia de P.I.X. Hasta la próxima.